Muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer alusión aquí muy brevemente a nuestra propia experiencia de diálogo alrededor del Mediterráneo para facilitar, tal vez, la reflexión acerca de esta sugestiva iniciativa tricontinental en vista de sacar lecciones. Es con cierta nostalgia que voy a evocar aquí esta página de nuestra historia. Me refiero al inicio del diálogo de Florencia. Se trata de una iniciativa que vio la luz en la ciudad de Fez, de Marruecos, donde se decidió instituir un foro para reflexionar sobre el Mediterráneo. Era una manera de reanudar con una tradición muy ligada a nuestra vocación y abrir el diálogo acerca de un ideario tan variado y fuerte. Para nuestro país era necesario reanudar con aquella tradición, porque Marruecos, cuando abandona el Mediterráneo, deja de ser lo que es, eslabón entre continentes, mares y, por consiguiente, entre culturas. Abrir ese diálogo era algo vital para nosotros, política, económica y culturalmente. Cuando se proclamó en Fez, a mediados de 1958, el hermanamiento de nuestra capital espiritual con la ciudad italiana de Florencia, se proclamó en realidad una política de paz y cooperación. Sin embargo, cabe recordar que casi se trataba de una utopía. En aquel entonces persistía en nuestra región el problema de Argelia, la independencia de Argelia. Era urgente para Marruecos, el Magreb extremo, y para Túnez, el Magreb próximo, conseguir la independencia del Magreb central, que es Argelia, porque desde ahí se había infiltrado Francia en dirección de este y oeste, y por lo tanto la independencia de nuestros dos países quedaba incompleta sin obtener la independencia de Argelia. La utopía residía parcialmente en lo siguiente. Era primordial convencer a los franceses que aún creían en una Argelia que era simplemente un departamento francés de ultramar, de que ya era hora de aceptar las realidades. Utopía, de otro lado, porque en nuestros pueblos hacían una neta diferencia entre la Francia colonialista y la Francia del 14 de julio y la Francia de la cultura, la Francia de Jean-Paul Sartre, de Paul Valéry y de otros. Tercer componente de aquella utopía era cómo no cesaba de invocar Mohamed V que la amistad con Francia era una cosa y otra cosa era solidarizarse con la causa de la independencia de Argelia. Una cosa no elimina la otra. El objetivo de la institución del Fórum de Florencia, del Mediterráneo en Florencia, a raíz del hermanamiento de Fez con esta ciudad italiana, era promover el diálogo mediterráneo. Enseguida se decidió que fuese el príncipe heredero de Marruecos quien presida dicho fórum. Se trata nada menos que del personaje conocido después con el título del rey Hassan II. En aquel fórum se elaboró una interesantísima agenda, dada la notoriedad de sus participantes y la agudeza del contexto en la región y en el mundo.
señal de la complejidad de la tarea esbozada, fue que en la apertura de la sesión de Florencia, el embajador francés se retiró de la sala en señal de protesta contra la presencia del dirigente argelino Boumengel, quien llegó a Italia con un pasaporte tunecino. De modo que los tiempos eran cargados de tirantez, como suele ser el caso de costumbre en la larga historia del Mediterráneo. En aquel coloquio de Florencia, celebrado los días del 3 al 5 de octubre del 58, participaron 60 personalidades que representaban cada uno a sí mismo. Los asistentes sabían perfectamente que estaban fundando una experiencia que abrirá camino de diálogo entre culturas y religiones diferentes que se desarrollan en 10 países de la región. Abundaban problemas muy agudos. Sin embargo, todos estaban convencidos de una cosa, que el Mediterráneo, como lugar de encuentros e intercambios y también de choques, a veces debe buscar salidas posibles a los problemas reinantes. Entre todos los discursos de apertura se distinguió aquel que había pronunciado el príncipe heredero marroquí, quien 2 años después se convirtió en Amir al-Mu'minin en su país. Había declarado solemnemente que si hay problemas, la culpa no es de las religiones, sino de aquellos que los administran. Muchas cosas tuvieron lugar por la primera vez en el transcurso del Fórum Florentino. Por ejemplo, musulmanes y judíos estaban al lado, unos junto con otros, e incluso judíos que venían de Israel. El filósofo marroquí Mohamed Aziz al-Hababi no dejó de subrayar entonces la importancia de la presencia tan significativa en ese fórum de figuras eminentes como Alaa el-Fassi, el líder marroquí, y el profesor Plessner de la Universidad Hebraica de Jerusalén. En Marruecos no era extraño que musulmanes y judíos se mezclen en la política y la cultura. El primer gobierno marroquí, después de la independencia, comprendía una personalidad judía, el profesor Benzaken, caso que se quedó único en el mundo árabe. En Marruecos, en cambio, se repitió en los años 90 con Serge Verdugo. Estaban presentes en Florencia el dirigente socialista francés y amigo del movimiento nacionalista marroquí, Jean Rousse. Ahí estaban para apoyar la iniciativa Charles-André Julien, Jacques Berck, Louis Massignon y una selecta élite de francotiradores que desde diversas sensibilidades estaban convencidos de que sí era posible preconizar salidas a los problemas. Detrás de todo eso existía una base cultural. Al inicio hice alusión a una cierta nostalgia y voy a terminar explicando la razón de este presentimiento de desilusión. Meses antes de Florencia se celebraba la conferencia de la Unión del Magreb que tuvo lugar en Tánger en abril de 1958. Aquel proyecto sigue siendo ahora meras palabras sobre papel, mientras que su contemporáneo, el proyecto europeo personificado en el Acuerdo de Roma, se convirtió en lo que hoy es la Unión Europea. Otra decepción, esta vez a nivel de Marruecos, la delegación marroquí, presidida por Moulay Hassan, príncipe heredero,
comprendía a la vez al-Fasi y el Mehdi Ben Barka, el mártir, con mayúscula de mártir, del movimiento democrático marroquí. Un trío fantástico que representaba tres facetas del Marruecos postcolonial, todos poseedores de una gran energía y representantes de legítimas esperanzas de todo un pueblo que merecía bien emprender una marcha decidida hacia el progreso. No fue el caso, desgraciadamente. Octubre de 1958 precede cronológicamente a acontecimientos que enseguida produjeron movimientos sísmicos muy fuertes que llevaron hacia otros senderos. Son lecciones que hay que sacar de esta bella experiencia. Gracias.